Listo, estamos grabando. Esta va a ser la segunda parte de la exposición, sobre todo sobre filtración. Y voy a compartirles la pantalla correspondiente a la ponencia. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos la vez pasada, la última vez, nos quedamos se va a iniciar desde aquí, desde sucesión biológica en entornos libres. Recordemos que ya habíamos platicado sobre esto en las sucesiones biológicas que aparecen y desaparecen de acuerdo a la disponibilidad de alimento o nutrientes que se encuentran en el entorno. Entonces, muy buenas noches, Willow, gracias por entrar. Nosotros estamos dando la plática. Si puedes invitar a los demás, adelante, no hay problema. Y bueno, los organismos, por ser una sucesión, empiezan a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse. Pero generan biológicamente diferentes componentes. Por ejemplo, platicábamos que algunas bacterias nacen, crecen, se van comiendo el alimento, pero así como van comiéndose ese alimento, van generando desechos. Llega un momento en donde todo ese alimento, como lo vemos en la gráfica, disminuye hasta cero y los desechos incrementan. Y estos desechos, pues ya para la bacteria original ya no le sirven y la bacteria empieza a morir. Lo que sirve es para otro tipo de microorganismo que empieza a crecer porque estos desechos son la comida de estos. Hace exactamente lo mismo, empieza a crecer, llega un punto en donde ya no hay más alimento porque este alimento ya se agotó y empieza a disminuir la cantidad de alimento, por lo tanto, ¡pum!, empiezan a morir, pero al momento de estar consumiendo todo ese alimento, también se forman otros elementos que son de desechos por estas bacterias. Y este desecho es el alimento de otra bacteria. Por eso es que yo les decía en su momento que hay un viejo dicho en el cual recita que la basura de uno es el tesoro de otro. Vale la pena considerar esto porque para los organismos así es. Uno produce alimento, es decir, produce sus desechos, pero ese es alimento de otra bacteria y así, así, hasta que se forma un bucle. Y a ese bucle en el cual todos se ayudan entre todos, se le llama consorcio bacteriano. Y así lo van a poder encontrar en internet si lo buscan. Un consorcio bacteriano es una comunidad bacteriana en la cual se apoyan entre ellas para desarrollarse en el entorno. ¿Vale? Posterior a esto, seguimos con el siguiente y es el claro caso del ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno ocurre exactamente lo mismo. Tenemos como inicio plantas verdes. Esas plantas verdes le van a servir de alimentación a los animales, o esas plantas pueden morirse y generar productos de desecho. Al igual que los animales, al consumir estas plantas, generan productos de desecho, o pueden morir los animales y también se vuelvan productos de desechos. Estos productos de desechos son aprovechados por un cierto tipo de bacterias, que son las bacterias descomponedoras, como los vemos aquí en azul. Estas bacterias descomponedoras tienen una característica: van a consumir estos componentes, que es la materia de desecho, y van a transformar sus proteínas, sus tejidos, todo, en CO2, más bacterias y amonio, amoníaco, ¿sale? Después, que es un desecho, es realmente el alimento de las bacterias oxidantes del amonio, que la van a consumir, y estas bacterias son las nitrificantes, lo van a volver nitritos. Ya los nitritos a ellas ya no les sirven, pero estos nitritos sí les sirven a las bacterias oxidantes de nitritos. Transforman estos nitritos en nitratos, y estos nitratos le sirven a otro tipo de bacterias, que son las desnitrificantes.
Estas bacterias transforman los nitratos en nitrógeno gaseoso. Y ese nitrógeno gaseoso se vuelve a meter dentro del agua o en el entorno y gracias a esto regresa por medio de bacterias fijadoras del nitrógeno. En el caso de los acuarios, una de estas bacterias es la cianobacteria y transforma ese nitrógeno atmosférico, nitrógeno gaseoso, en amonio amoníaco. Y una vez que lo vuelve a generar amonio amoníaco, los regresan a las plantas y las plantas lo pueden absorber. Es decir, la planta tiene la facilidad de absorber amonio amoníaco o nitratos, pero no absorbe nitritos. Entonces, la planta y el alga por naturaleza, la gran mayoría de ellas tienden a absorber con más facilidad amonio amoníaco. De hecho, hay un ciclo en el cual transforman el nitrato en la célula antes de que entre, lo transforman a amonio amoníaco y lo meten. ¿Por qué entonces nosotros abonamos nitratos? Porque los nitratos son menos peligrosos, menos tóxicos que el amonio. Si abonáramos amonio, sería peligrosísimo. La cantidad de amonio necesaria para abonar sería muchísimo. Entonces estaríamos en problemas y causaríamos bajas masivas para nuestros peces. Por eso es la razón que se prefiere mejor abonar nitratos. Y aquí vemos la asociación biológica. Willow, adelante, tiene la mano levantada, puedes hacer uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí voy a saludar bien. Ahora estoy en Muy casa. buenas noches. Qué bueno, Fíjate perfecto. que con respecto a lo que estás indicando del amoníaco, una vez yo estaba leyendo un post en el cual estaba indicando que hay personas que lo utilizan para comenzar el ciclo del ciclado, para adelantar el ciclado más rápido. ¿Qué tan cierto es eso? Pues es realmente cierto, porque las bacterias, no hay amonio amoníaco, no hay ciclado, no hay desarrollo de bacterias. Entonces, pero eso es sumamente importante porque las bacterias lo van a necesitar y por eso muchos lo que hacen es proporcionar alimento de pez a la hora del ciclado, lo colocan como para que se generen ahí cuerpos en descomposición y las bacterias transformadoras del amonio o las descomponedoras que generan el amonio, pues permitan producir amonio para que las bacterias que a nosotros nos importa, que sean las oxidantes del amonio y las oxidantes del nitrito, se generen, porque sin ellas simplemente no ocurre. Y eso lo vamos a ver aquí en esta breve animación. Aquí tenemos, por ejemplo, que las descomponedoras empiezan a crecer y a consumir los aminoácidos y las proteínas y a su vez empiezan a producir amonio y amoníaco. Pero esas descomponedoras, si ya no hay más amonio y amoníaco, mueren. Eso va a permitir que se genere muchísimo amonio y amoníaco y las oxidantes de amonio, al haber alimento necesario, que es el amonio amoníaco, empiezan a crecer hasta un punto en donde ya no hay alimento. Se mantienen estables, como se ve aquí, se mantiene estable la cantidad de alimento, ya no hay más, y empiezan a crecer a un punto en donde empiezan a comer demasiado y empiezan a morirse porque ya no hay alimento, se empiezan a morir, a morir, a morir, pero en esa muerte, en ese proceso de crecer y reproducir las bacterias, transforman este compuesto que es el amonio amoníaco en nitritos, que son los desechos de este tipo de bacterias. Estos desechos, a su vez, son aprovechados por otro tipo de bacterias que son las oxidantes de nitrito y ocurre lo mismo. Empiezan a crecer porque hay mucho nitrito, empiezan a crecer, a crecer, a crecer hasta un punto en donde ya no pueden crecer más porque ya no hay tanto nitrito y al acabarse ese alimento empiezan a morir. Empiezan a morir aquí, como se ve, porque se acabó el alimento, pero empiezan a producir desechos, que son los nitratos. Entonces, así es como este amonio pasa a volverse nitrito y luego nitratos. Y a su vez hay otra bacteria que empieza a crecer que transforma esos nitratos nuevamente en nitrógeno gaseoso para que después otro tipo de bacteria
consume ese nitrógeno gaseoso y lo reingresa al medio. Lo que es importante aquí es que ese nitrógeno gaseoso es muy difícil que haya grandes cantidades de bacterias que lo aprovechen. Normalmente hay un tipo de bacterias que son azorreductoras y esas bacterias las transforman en amonio y amoníaco. Pero en el agua son muy pocas las bacterias que lo transforman y la única que es de importancia es la cianobacteria o bacteria verde azules. Esas, tipo de bacterias, pues nosotros lo que hacemos es tratar de destruirlas. ¿Cómo? Incrementando la cantidad de oxígeno y al incrementar la cianobacteria ya no nace, ya no crece ni se reproduce, porque ellos buscan un entorno pobre en oxígeno. Entonces, de esta manera es que se da la sucesión biológica natural en el ciclo del nitrógeno. Y eso da solución a la pregunta que tú tenías, Willow, de si es posible o válido agregar amonio amoníaco. Sí es válido, es posible agregarlos en pequeñas cantidades para que esto empiece a arrancar el ciclo del nitrógeno, el ciclado como tal. Si nosotros, imagínense, agregamos una pequeña cantidad de alimento, pues vamos a tener un pequeño brote de amonio que va a permitir un crecimiento pequeño de oxidantes de amonio, que a su vez permite el crecimiento pequeño de oxidantes de nitrito. Entonces, todo lo mantenemos en pequeño. Si en un principio agregamos mucho amonio, vamos a tener una explosión brutal de oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito, que eso es lo que pasa cuando en un acuario estable, que es relativamente pequeño, por ejemplo, uno de 30 por 30 por 30, le metemos, no sé, 10 o 50 guppies, ¿no? Ahí. Entonces empiezan a consumir mucho alimento, empiezan a defecar y las bacterias descomponedoras empiezan a transformar todas esas heces en amonio amoníaco y ¡pum! Un pico de amonio. Pero como hay muchísimo amonio y hay pocas bacterias oxidantes del amonio, ¿qué es lo que pasa? No se transforma rápido. Por lo tanto, nuestros peces sufren y se mueren. Y si no tenemos plantas, es peor. Las plantas todavía nos hacen como que el colchón para que absorben lo más que pueden de amonio. Si la luz y el CO2 es adecuado, lo absorben, pero si no lo hay picos de amonio que permiten que nuestros peces se intoxiquen y se mueren. Entonces, por eso es importante agregar ejemplares al acuario de forma gradual. Es decir, si ya tengo un acuario que ya está estable, agrego uno o dos pececitos, nada más. De ahí pasan 15 días, agrego otros dos pececitos. Otros 15, 20 días, otros dos peces. Así, porque si se me ocurre hacer la locura y aventar todos los peces de golpe, si la cantidad de agua es muy pequeño, nuestro acuario es muy pequeño y nuestros peces son demasiados, vamos a terminar tronando el ecosistema aunque ya esté estable. Y eso es lo que pasa precisamente con los guppies, porque los guppies proliferan mucho, tienden a reproducirse, nacen muchísimos. Muchos dicen, bueno, pues los dejo ahí, los voy criando, agrego alimento y empiezo a agregar alimento, más alimento, hasta que se atascan nuestros acuarios y nuestros filtros ya no se dan a más. Entonces, hay un concepto que me interesaría que lo buscaran en su momento que se llama capacidad de carga biológica. Esa capacidad de carga biológica o capacidad de carga ecológica es la cantidad de organismos vivos, la cantidad de materia orgánica que puede depurar un ecosistema de forma natural, sin ayuda. Entonces, si ustedes alguna vez quieren tener un acuario estable en el cual tengan suficientes organismos como para que vivan solos sin que ustedes den de comer, el concepto es capacidad de carga. Yo tengo ahorita un acuaterrario chiquito de 25 por 25 por 25, en el cual tengo más o menos 4 litros de agua, una parte externa aérea, que es una pared de musgos, y en el agua tengo un pez. Ese es un experimento. Y ese pez tiene ya aproximadamente un año de que no le doy de comer.
¿Por qué? Porque ya se estabilizó el ecosistema allá adentro, ya vive en ese entorno, tiene suficiente alimento, no necesito agregar absolutamente nada y está viviendo bien. La calidad del agua está en buenas condiciones porque la cantidad de musgo que se encuentra en el espacio es altísima y depura muy bien el agua. Eso sí, es agua ámbar por la naturaleza del mismo terrario, es agua ámbar, pero no hay necesidad de darle alimento porque ya está estabilizado, ya tiene su capacidad de carga máxima y funciona perfectamente bien. Vamos a la siguiente. Entonces, tenemos aquí a más a fondo todavía el ciclo del nitrógeno. Tenemos organismos descomponedores más materia orgánica. Materia orgánica es alimento, peces muertos, troncos en descomposición, plantas en descomposición, todo lo que esté en descomposición dentro de nuestro acuario, hasta el sustrato que tiene materia orgánica ahí, eso es precisamente el alimento de las descomponedoras. Esas descomponedoras van a transformar esa materia orgánica en dos subproductos. Para ser más claro, son tres subproductos. Más bacterias descomponedoras, amonio, amoníaco, CO2, ¿sale? Entonces, este CO2 es tan pequeño, es tan poquito, que se disuelve en el entorno. Y al disolverte en el entorno, queda disponible para las plantas que se encuentran ahí. Por ejemplo, por esta manera, hay muchas personas que tienen acuarios de bajos requerimientos con plantas de crecimiento lenta, con poca luz y sin CO2 externo. ¿Por qué? Porque tienen suficientes animales que transforman la materia orgánica, sí, animales que generan bastante materia orgánica para que las bacterias descomponedoras lo transformen en CO2 y las plantas viven perfectamente. Otro de los subproductos es el amonio amoníaco. Ese amonio amoníaco, dependiendo del pH, va a estar o como amonio o como amoníaco. Se recomienda que estén pHs ácidos para que se encuentre la especie que no es tóxica y se encuentre en niveles relativamente altos, pero no tóxicos. Porque si se va a pH, entre más se acerca al pH 7, 7, 5, 8, se transforma en la especie tóxica y ese sí es peligrosísimo para el acuario. Entonces, tú puedes tener 0.5 miligramos por litro de amonio amoníaco, pero si tienes un pH de 6,3, 6,5, es totalmente saludable para el acuario, no es peligroso. El peligro es cuando el pH se bota hasta 7, entonces sí, ahí sí ya es peligroso y puede llegar a matar a nuestros peces. Este subproducto amonio amoníaco, en conjunto con las bacterias oxidantes del amonio, así las vas a encontrar en internet como BAM, bacterias oxidantes del o BOA, creo que sí es BOA, bacterias oxidantes del amonio, sí. Bacterias oxidantes del amonio las vas a encontrar de esa manera y hay una lista de diferentes tipos de bacterias en función de la temperatura y del tipo de agua que tú encuentres. Entonces, estas bacterias van a transformar el amonio amoníaco en otro componente, en nitritos. Esos nitritos van a ser transformados por las bacterias oxidantes de nitritos en nitratos. Y esos nitratos van a ser transformados por las plantas en nuevos tejidos, nueva proteína. Y si las plantas no lo consumen, hay otro tipo de bacterias que sí lo consumen, que son las desnitrificantes. Esas desnitrificantes los van a transformar en nitrógeno gaseoso por medio de otro proceso. Ese nitrógeno gaseoso va a ser consumido por algunas cianobacterias o bacterias fijadoras de nitrógeno, que como les digo, en el caso de los acuarios, el importante es la cianobacteria, porque la cianobacteria pues va a invadir nuestro acuario si hay mucho nitrógeno y poco aire. Por lo tanto, nosotros la combatimos y la tratamos de destruir. Y en alguno de los casos, estas cianobacterias lo regresan como amonio amoníaco al entorno, pero en menores cantidades. ¿Sale? La gran mayoría de las desnitrificantes transforman todo en nitrógeno y ese nitrógeno se pierde, se va al entorno. ¿Cuál es lo importante aquí?
Lo importante es que hay cierto proceso que necesita de un elemento y quiero que pongan atención en esta sección, en este proceso. Las bacterias oxidantes del amonio, las bacterias oxidantes de nitritos necesitan forzosamente un elemento, que es el oxígeno. Si no hay oxígeno, las bacterias oxidantes del amonio no van a transformar el amonio en nitritos y a su vez las oxidantes de nitritos no transforman los nitritos en nitratos. Entonces, aunque tengan un acuario muy bonito y no hay oxígeno, el ciclado no sirve absolutamente nada. No se va a dar. Entonces, es totalmente necesario que ustedes en ese punto agreguen oxígeno. Una buena cantidad de oxígeno. Porque no hay peces, porque hay plantas, pero entre más oxigenado, en ese punto es mejor porque vamos a tener una colonia bacteriana de oxidantes de amonio y de oxidantes de nitritos bastante alta. Tenemos algo aquí en el chat. Y bueno, Williams, no hay problema. Nos estamos viendo. Que tengas excelente día. Lo importante, otra parte importante es que si no tenemos suficiente oxígeno, se da la contraparte. La contraparte es que las desnitrificantes empiezan a meter, las cianobacterias empiezan a absorber nitrógeno que viene junto con el oxígeno que nosotros metemos y lo transforman en amonio. Y ese amonio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a tal punto que sí ya puede llegar a ser tóxico para nuestros ejemplares. Entonces, de esta manera, pues pasamos a la siguiente parte, que son los tipos de bacterias útiles. Estas bacterias útiles se dividen en dos, en bentónicas y planctónicas. Las bacterias bentónicas van a encontrarse pegadas a la superficie, pegadas a las plantas, a la mucosa de los peces, pegadas al sustrato, pegadas a las rocas, a la decoración y sin duda alguna al material filtrante. Siempre van a estar pegadas sobre una superficie. Mientras que las planctónicas van a estar suspendidas en el entorno, van a estar ahí flotando en el agua. ¿Sale? Normalmente las bacterias planctónicas son las descomponedoras, las que se encargan de transformar la materia orgánica en CO2 y amonio y amoníaco, mientras que las bentónicas son las que se encargan de transformar el amonio y amoníaco en nitritos, en nitratos y en nitrógeno gaseoso. Aquí yo hago una recomendación de los cuatro productos más importantes que hay en el mercado, que son el Stability, el Quick Start, el Safe Start y el Start Smart, que son los componentes más importantes de bacterias. Yo he utilizado todos y mi gran sorpresa es que el mejor, tanto mis clientes como su servidor, es el Start Smart. Es el mejor para bacterias que yo considero que funciona perfecto, incluso mejor que el Stability. ¿Por qué? Porque este ya trae bacterias bentónicas y planctónicas. Van a estar alojadas en el filtro. Este es uno de los reactores que nosotros tenemos diseñados. Es uso en nuestros acuarios. Estos sistemas de filtración normalmente van a requerir de material filtrante. La filtración se divide en tres partes: mecánica, química y biológica. La filtración mecánica es aquella que solamente permite retener o retirar los sólidos suspendidos totales. Es para lo único que sirve. Es una serie de esponjas que están acomodados de grano grueso a grano fino que permiten que, como se ve aquí en la imagen, una flechita, esa flechita azul que lleva sólidos suspendidos, pasa por la barrera, que es la esponja, y pasa el agua, pero no los sólidos suspendidos. Entonces, para eso nos sirve, solo y exclusivamente para retener los sólidos suspendidos. Estas esponjas hay de diferentes marcas, pero para aquel que no tiene disponible
el capital de comprar estas esponjas, pues existen otros materiales muchísimo más económicos e igual de buenos, que es el perlón o la guarda. Perdón, Martín, mi micro no está rozando, pero a lo mejor me estoy moviendo mucho y es por eso se escucha interferencia, pero lo voy a tener ya aquí entonces. Ahora, este perlón funciona perfectamente para los acuarios. Su servidor ha manejado tanto perlón como la esponja y funciona exactamente igual. Hay algunas ventajas de las esponjas. Por ejemplo, ASO maneja esponjas que ya tienen ciertos químicos adheridos en ellos que permiten bajar amonio, bajar nitratos, bajar fosfatos, etcétera. Esto es un plus, pero para lo que fueron utilizados o diseñadas es para la filtración mecánica y el perlón funciona perfectamente. Posterior a esto está la filtración química. La filtración química es opcional, nunca va a ser obligatoria. Solo es obligatoria cuando estamos aditando medicamentos y queremos ya limpiar el sistema. ¿Por qué les digo que no es obligatoria? Porque hay ecosistemas, por ejemplo, los biotopos que utilizan agua ámbar. A mí me gusta el agua ámbar. Lo tengo en mis ecosistemas. Para mí se me ve bien, se ve más natural y los peces están más sanos. Sin embargo, hay gente que no le gusta y para eso utiliza ciertas resinas, como es el purigén. El purigén es una resina sintética que permite atrapar material orgánico que aporta color al agua y atrapa todo en material orgánico. Hay ¿cómo le dicen? Como un mito que el purigén baja el amonio y el amoníaco. No lo baja. Nosotros hicimos ya una serie de experimentos en donde colocamos cierta concentración de amonio, amoníaco, nitratos, nitritos y ámbar, agua ámbar. Lo colocamos en el purigén durante 24 a 48 horas. Estuvo funcionando. Medimos los niveles de nitrato, de amonio y de nitrito y los niveles siguen estables, siguen estando lo mismo que nosotros pusimos. Lo que hace es retirar la materia orgánica que en un futuro se va a transformar en amonio y amoníaco. Es decir, previene que las bacterias lo consuman. De esta manera lo atrapa. Una vez que se ha atrapado, que ya se transforma en color anaranjado, nosotros lo sacamos, le damos el tratamiento y retiramos esos componentes. Para eso sí nos puede servir, para prevenir un incremento del pico de amonio y amoníaco debido a sustancias que aporten color en el entorno o que se encuentren disueltas. Para eso sí. Otro elemento es la zeolita. La zeolita también funciona para disminuir valores de carbonato de calcio, pero también absorbe otros iones, como es el potasio, el magnesio, el manganeso, entre otros elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros estamos abonando zeolitas, porque si abonamos cuando hay zeolitas, mucho de ese abono se va a quedar fijado ahí y se va a perder y no se va a aprovechar. Es conveniente el uso de la zeolita, por ejemplo, cuando hay picos de hierro. El pico de hierro, al haber tanta cantidad de hierro, la zeolita lo absorbe. Es bueno. En el caso del foswat, es igual. Vale la pena utilizarlo solamente cuando hay picos muy, muy altos de fósforo o no sé, porque haya alguna piedra, alguna decoración que siempre nos esté generando fósforo, entonces vale la pena utilizar foswat. Pero si estamos aditando nutrientes, entonces no conviene colocar el fósforo, porque obviamente nos va a absorber todos los fosfatos y las plantas no se van a nutrir. Caso contrario, por ejemplo, en el caso del carbón activado, que normalmente se utiliza para cuando estás agregando eh, medicamentos, entonces vale la pena utilizarlo solo en ese momento, porque si tú lo tienes de lleno en el acuario y lo manejas así, se va a absorber muchos de los componentes, principalmente el nitrato lo absorbe, pero llega un punto en donde se satura y empieza a soltarlos, ¿vale? Y una vez que los empieza a soltar, se reincorpora y hay picos de nitratos. Esto
Para un sistema de filtración aéreo es una desventaja, pero para un sistema de filtración anaerobio, perdón, aerobio y ahorita anaerobio, es una ventaja. Y más adelante lo vamos a ver. Los materiales de filtración biológica. Estos materiales de filtración biológica son la razón por la cual nuestros sistemas de filtración funcionan. Si no estuvieran, no servirían. ¿Por qué? Porque los sistemas de filtración biológica son el soporte para el crecimiento bacteriano y estas bacterias van a eliminar los contaminantes disueltos en el agua. Esos se los van a comer y lo van a transformar en otros, así como los vimos en la sucesión biológica, para que las plantas lo consuman. Hay un mundo de materiales filtrantes que están desde los caseros, que son rocas porosas, como son el ladrillo molido, el tesontle negro, el tesontle rojo, las pomitas y los comerciales, que también hay tesontle comercial especial para el acuario. Hay canutillos porosos, tanto de vidrio como de cerámica. Hay canutillos de foro fino, de foro grueso, sí, de foro grueso. Hay mega canutillos, hay canutillos en forma de barra, canutillos en forma de esfera. De ahí existen las biobolas o las biosferas. De ahí siguen los materiales filtrantes que son de origen volcánico, pero que tienen un tratamiento extra, como es el Matrix y el soporte biológico. Entonces, estos aportan suficiente área como para que las bacterias crezcan ahí y transformen en 4 horas toda la suciedad que se encuentra en el agua, la disminuye. Y otros productos que son sintéticos, como el K1, que el K1 es un producto eficiente, súper eficiente para mantener material biológico ahí y que se genere un buen ciclo del nitrógeno. Entonces, en este caso, yo siempre recomiendo estos últimos tres: Matrix, soporte biológico, de Exnutrien y el K1. Ventaja: el soporte biológico tiene, por ejemplo, una relación de masa-volumen 50%, es decir, si hay 1 gramo de ese compuesto, de esa matriz porosa, el 50% de ese gramo van a ser huecos. Es decir, la roca está expandida, es tan porosa que permite que funcione como medio K1 y que funcione también como medio de filtración inmóvil. Entonces, ¿vale la pena probarlo? Sí, es uno de los mejores que se encuentran en el mercado y está a su disposición con nosotros o en la página. En cuanto al orden de los materiales filtrantes, aquí nos quedan 5 minutos. ¿Hasta acá hay alguna duda antes de seguir? Agradecería que si hay una duda, hagan uso del micrófono o levanten su mano. Vamos a revisar en el chat a ver si hay algunas dudas por acá. Dice, ¿el Matrix se puede reutilizar y lavar? Dice Abril. Claro, se puede reutilizar y lavar. El procedimiento es muy sencillo. Solamente se saca con agua limpia, libre de cloros, se lava, se retira toda la suciedad y se vuelve a meter. ¿Qué caducidad tiene? Pues los expertos lo manejan hasta por 1 año y ya después se satura de bacterias, es decir, los poros se tapan. Y una vez tapados hay que hacer otro proceso de limpieza especial que a veces funciona y a veces no, o hay que cambiar. Pasa lo mismo también con el soporte biológico. Tiene un año más o menos de vida y después hay que cambiarlo. Eso depende mucho de cuánto es la carga de contaminantes que tiene tu acuario. Si tu acuario tiene muy poquitos peces y tienes una buena concentración de matriz, pues te puede durar más del año. Pero si es un acuario, por ejemplo, de goldfish, donde tienes muchísimos ejemplares, o de cíclidos, que tienes muchos ejemplares de cíclidos africanos, entonces sí se va a saturar más rápido. Lo que se recomienda es que se esté limpiando, pues por lo menos cada 2 meses,
al igual que el soporte biológico, y después de esto se reingrese al acuario, se dé una enjuagada con agua del acuario y con eso funciona perfectamente. La filtración, los materiales filtrantes siempre van a tener este orden. Habrá gente que le diga, yo lo puse al revés y me funcionó, no hay problema. Está bien si te funciona a ti, pero lo correcto es filtración mecánica para retirar sólidos suspendidos totales. Filtración biológica para retirar sólidos disueltos totales. Filtración química para retirar sólidos disueltos que no son aprovechados por las bacterias. Y posteriormente filtración mecánica para evitar que polvo o residuos bacterianos que estén suspendidos dentro de la filtración biológica y la filtración química pasen al acuario. Entonces, siempre mecánica, biológica, química, mecánica. Mecánica, biológica, química, mecánica. En el caso de la química, tú puedes prescindir de ella. Puedes decir, no la necesito o la necesitaré en algún momento y puedo poner mecánica, mucha biológica, mecánica de nuevo. Esto funciona bastante bien. Hasta acá nos quedan 2 minutos con 46. Voy a detener la presentación y si no hay dudas, nos salimos y reingresamos nuevamente para que pues sigamos con la parte 3. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, perfecto. Entonces nos salimos y regresamos en el mismo link. Los espero.